Muy buen día para todos, aquí estamos a punto de agarrar lonche, pero antes de ir a comer quería compartir algo que hace días está en mi corazón. Mire, la diferencia entre un verdadero arrepentimiento y un remordimiento la podemos encontrar en el ejemplo de Judas y Pedro. A Pedro Jesús lo perdona incluso antes de que lo negara. Jesús le dice a Pedro: mira Pedro, el gallo no cantará antes de que me hayas negado 3 veces. Pero cuando tú regreses, confirma a tus hermanos. Entonces Jesús de alguna manera le había dicho: me vas a negar, pero yo sé que regresarás a mí. En cambio a Judas, Jesús le dice al Padre que nadie se perdió más que el hijo de perdición, el que estaba puesto desde la fundación del mundo. Dios ya conocía el corazón de Pedro, Dios ya conocía el corazón de Judas. Y aunque Judas fue y regresó las monedas, no fue al Señor, fue a los hombres. Mire, muchas veces la gente dice: no, se arrepintió. A veces se arrepintieron porque los descubrieron. Entonces no se arrepintieron, simplemente los descubrieron y hay un remordimiento en ellos y piden un perdón porque los descubrieron. Pero si nunca los hubieran descubierto, quizás nunca hubieran pedido ese perdón. Miren, a Judas dice que fue y dijo: he entregado sangre inocente. Y dejó el dinero, entregó el dinero y fue y se ahorcó. Si él hubiera tenido un verdadero arrepentimiento, hubiera ido al Padre, hubiera ido a Cristo. Si él hubiera creído en Cristo, él hubiera sabido que Cristo iba a resucitar, porque Cristo ya lo había dicho. Él hubiera esperado en Dios y hubiera quizás regresado las monedas y esperado a que Dios perdonara su culpa, su pecado, entendido que cumplió lo que Dios había predispuesto en él desde la fundación del mundo. Pero Dios ya conocía el corazón de Judas, Dios ya conocía el corazón de Pedro desde antes de la fundación del mundo. Y sabía que Judas iba a tener un remordimiento, pero no un verdadero arrepentimiento, y que Pedro iba a tener un arrepentimiento, aunque los dos de alguna manera habían entregado al Mesías. Judas porque fue y lo vendió, y Pedro porque lo negó, y dijo no haberlo conocido y no estar con él, y haber incluso maldecido para salvar su vida, para rescatar su vida propia y que no lo mataran junto a Jesús. Entonces, un verdadero arrepentimiento es regresar a Dios. Regresar a Dios cuando falles, cuando pases por un proceso, cuando sientas que le fallaste a Dios, regresa a Él y pídele perdón. Que su misericordia es para siempre. Su misericordia es grande, es eterna y te puede perdonar y te va a perdonar. Pero no esperes a que te descubran en un pecado para pedirle perdón a Dios. Eso no es arrepentimiento. Eso es jugar. Eso es jugar con la gracia y con la misericordia de Dios. Esconderte para pecar. Al cabo, si no me encuentran, no pasa nada. No. Un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión es caminar con el Señor y buscar no pecar y no querer pecar. Que Dios te bendiga.